Hola, soy Edward Van Rysen y esto es Predicando la Gracia, el podcast. Sean todos muy bienvenidos. Queridos oyentes y hermanos, bástate la gracia de Dios. Quiero comenzar el episodio con este versículo de la segunda epístola paulina a la iglesia de Corinto. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, dice la palabra de Dios: Y me ha dicho, refiriéndose a Dios, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, dice Pablo, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Esta redacción es leída de la versión Reina Valera 1960. En otra versión, la Nueva Traducción Viviente, este versículo es traducido así: Cada vez Él, refiriéndose al Señor, me dijo: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora, dice Pablo, me alegra jactarme de mis debilidades, para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Finalmente, en la versión Traducción al lenguaje actual, este versículo se tradujo: mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero, dice Pablo, sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo se muestre en mí. Antes de entrar de lleno a hablar de la gracia de Dios y lo que este versículo nos habla, quiero establecer el contexto de dicho versículo. El capítulo 12 de la epístola a los Corintios, que hemos leído anteriormente, es titulada El aguijón en la carne. En ella, Pablo cuenta que sufre de un aguijón, una situación incómoda, muy incómoda, como si un mensajero de Satanás le pinchara constantemente para atormentarlo e impedirle que se volviera orgulloso. Así lo describe él mismo. Es por ello que Pablo ora a Dios y le dice de su problema que ya Dios conoce de antemano. Y es allí, en esa conversación con Dios, que Pablo le clama hasta 3 veces: quítame ese aguijón. Es decir, que le aliviara ese dolor, que le evitara ese sufrimiento. Querido oyente, imagine la magnitud de la situación, lo molestoso e incómodo del sufrimiento de Pablo, que siendo él caracterizado por ser un apóstol fiel y sufrido de Dios, que nunca se quejaba de las situaciones malas y difíciles por las cuales tuvo que atravesar en su tarea de predicar el Evangelio, que precisamente predicaba el gozo de la persecución y sufrimiento que generaba el hecho de predicar las buenas nuevas del reino de los cielos y a Jesús crucificado por nosotros, que en este caso se lo pidió a Dios en 3 oportunidades que le aliviara esa carga. Es entonces cuando Dios le contesta, siempre fiel al clamor de Pablo. Le dice: Pablo, bástate mi gracia. Es allí cuando Pablo comienza a comprender más profundamente el significado para Dios y para nosotros de la gracia. Recordemos que Pablo fue un conocido predicador, evangelista, que dio a conocer lo que él llamaba y que hoy día conocemos como el Evangelio de la Gracia. Ahora bien, ¿qué es la gracia? La gracia, por definición, es recibir
o beneficiarse de un favor inmerecido. Basándonos en este versículo y en las diferentes traducciones de la Biblia, podemos extraer palabras que nos ayudan a ampliar más el concepto de la gracia, tal como el Señor la creó y pensó para nosotros. En la versión Traducción al lenguaje actual, se introduce la palabra amor. El amor envuelve una parte sumamente importante de la gracia de Dios, tanto así que lo caracteriza ampliamente. Y es que para ejercer la gracia ante cualquier situación adversa, si nosotros debemos practicar la gracia con nuestros semejantes, ya no solo familia, hermanos en la fe, sino con todas las personas, buenas, malas, que nos benefician, que nos aman, que nos atacan, que nos dañan, que son enemigos. Es necesario tener amor. Amor por esa persona hacia quien se le beneficiará del favor inmerecido, para que éste se pueda otorgar, y otorgar de buena manera, de buena gana, como lo hace el Padre con nosotros. Ese favor inmerecido no se hace por obligación, se hace por amor. También vemos en la versión Nueva Traducción Viviente que la gracia es todo lo que necesitamos, como ampliación de bástate, ya que abunda en el tamaño inmesurable de la gracia de Dios, ya que en el texto original podemos ver que dice que mi gracia, es decir, la de Dios, es suficiente. Esto quiere decir que ante cualquier situación, ante cualquier necesidad, por muy grave que sea, por muy grande, difícil o imposible que parezca, la gracia de Dios es suficiente para solucionar esa situación completamente. La abundancia de la gracia de Dios es una clarísima manifestación del grandísimo amor que Dios tiene por sus hijos, hasta tal punto que nos regala la salvación y el perdón de los pecados, sin nosotros merecer dicho perdón, por ser seres caídos en pecado por nuestra propia desobediencia. Amor manifiesto en que para nosotros nos reconciliáramos con Él, puesto que Dios nunca ha cambiado su actitud hacia nosotros, ya que fuimos nosotros que decidimos unilateralmente separarnos de Dios y su gracia, que Él decidió enviar a su Hijo unigénito, en quien tiene gran complacencia, a la tierra, en una condición humana y divina a la vez, nacido de una joven mujer, para que anunciara el Evangelio de arrepentimiento, se anunciara que el reino de los cielos se había acercado a ellos, por lo cual sufrió la humillación, la tortura y una cruel y sangrienta muerte, a la cual ni los propios ciudadanos romanos eran sometidos por la brutalidad de la misma, para que así muriera en la cruz y en ella se llevara todos nuestros pecados y ganáramos la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Este fue el acto de amor más grande que se conoce hasta el día de hoy, hacia quienes no merecemos tan grande sacrificio. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 8, nos dice la palabra de Dios que por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ninguno de nosotros merecemos las bendiciones, la salvación y el perdón de los pecados por nosotros mismos. Solo lo recibimos por la gracia de Dios. La gracia, que es amor y favor inmerecido,
es contraria a la ley, contraria a la religiosidad. Jesús en la cruz completó un plan perfecto para salvarnos, un plan magistral para perdonar nuestros pecados y cumplió completamente la ley. Ley que tuvo que ser dada por el mismo Dios a su pueblo, en respuesta a la desobediencia y a la vida desordenada que llevaba el pueblo amado. Y la cumplió Jesús, sin necesidad de hacerlo, pues no tuvo pecado jamás. Solo para que por su gracia nosotros no tuviéramos que ser sometidos a la propia ley, cuando dijo, Teleios, consumado es, la obra ha terminado. Cerró, concluyó el magistral plan. Estimado oyente, hermano, la gracia no es justificación para pecar o hacer lo que desagrada a Dios. Te repito, la gracia no es justificación, salvoconducto, patente de corso, ni nada por el estilo, para pecar deliberadamente, para hacer lo malo y no lo bueno. La gracia es un regalo que nos permite vivir la vida que Dios, desde la creación, tenía pensado para nosotros. Una vida no amarrada a legalismos. Una vida no marcada por la religiosidad. La religiosidad es el peor enemigo de un cristiano y es un temible enemigo de la congregación cristiana, ya que puede con facilidad y sin aviso, por sorpresa, en silencio, matar hasta la fe de un hijo de Dios. Y es, sin lugar a dudas, contraria a los planes de Dios para nosotros, una vez que fue establecido el nuevo pacto a través de Jesucristo. Podemos sustentar esta afirmación con la propia palabra de Dios. En el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 21, el cual es el último capítulo y el último versículo de la Biblia, dice: La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Lo volvemos a leer. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Si la gracia no fuera el plan de vida de Dios para con su pueblo, y en cambio fueran las leyes y la religiosidad su plan para con nosotros, no terminaría la palabra de Dios escrita con la gracia. Lo haría exhortándonos a cumplir estrictamente la ley. Por ejemplo, no hay legalismo que esté por encima de la gracia. No hay nada ni nadie que esté por encima de la gracia. Y eso lo podremos ver a continuación. Hemos hablado de la gracia como un favor inmerecido y como manifestación del amor de Dios. Sin embargo, y al mismo tiempo, la gracia es una persona. Sí, como lo oyes, la gracia es una persona. La gracia es Jesús mismo. Esto lo vemos en la epístola a los Hebreos, en su capítulo 4, versículo 16, que dice, en la versión Reina Valera de 1960, Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En la traducción al lenguaje actual, esa versión recoge este versículo de la siguiente manera. Así que, cuando tengamos alguna necesidad, acerquémonos con confianza al trono de Dios. Él nos ayudará porque es bueno y nos ama. Veamos esto de forma práctica para comprenderlo un poco mejor. En el centro de un reino
se encuentra su trono. Es decir, el trono es el centro de un reino. Y en ese trono se sienta su rey. Es el eje central del reino. Ahora, ¿quién se sienta en el trono del reino de los cielos? Jesús, lo dice la palabra. Es decir, que el trono de Dios es a su vez el trono de la gracia. Lo volvemos a repetir. El trono de Dios es a su vez el trono de la gracia. Y por ende, la gracia es Jesús. Y si la gracia es Jesús, Jesús quien es persona, podemos concluir que la gracia también es una persona. Es Jesús mismo. Continuando con los ejemplos prácticos, veamos en la siguiente situación qué sería la gracia. Si una persona le adeuda a usted una grandísima cantidad de dinero, por ejemplo, 100 millones de euros, y al momento de que usted reclame o cobre esa deuda a esa persona, la persona le dijera: no tengo dinero para pagarle lo que le debo. Imagine la situación. Usted tendría varias opciones. Una opción sería que usted podría decirle: te perdono la deuda, ya no me debes nada. Eso sería misericordia. Usted tendría misericordia hacia esa persona. Sin embargo, si usted, ante su deudor, viendo su sufrimiento porque además de no tener para pagarle, tampoco tiene para vivir, muy posiblemente y a sabiendas de que malgastó el dinero que le fue prestado, usted, en lugar de haberle respondido como anteriormente lo dijimos, usted le respondiera: además de perdonarte la deuda, te dejo otros 100 millones de euros para que vivas. Eso es gracia. Eso es lo que Jesús hace con nosotros diariamente. Eso es lo que nos ofrece Jesucristo en nuestras vidas. Jesús diariamente ve nuestros pecados, nuestras situaciones y dificultades. Y por su gracia nos da la solución a cada situación. Recuerde, amado oyente, Jesús siempre tiene el control de la situación, mientras usted haya entregado totalmente su vida a Él. Él es fiel y justo, y sus misericordias se renuevan cada mañana. En este mismo orden de idea, si la gracia de Jesús, entonces la gracia es eterna, ya que Jesús es eterno. También la gracia es inagotable, ya que Jesús es inagotable. Siempre estamos rodeados de la gracia, ya que Jesús es omnipresente. La gracia es preciosa, es útil y oportuna socorrista nuestra, sin lugar a dudas. Dice la palabra de Dios en la primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, que la gracia de Dios es multiforme. La gracia de Dios es multiforme, es decir, que adopta cualquier forma conocida o no por nosotros en nuestra condición, sabiduría y vista humana. ¿Y esto qué es? Te doy un par de ejemplos con los cuales seguro entenderás el alcance de esta palabra multiforme en nuestras vidas diarias. Si tu necesidad o problema es de salud, por ejemplo, la gracia de Dios toma, adopta, adquiere la forma de sanidad.
Ahora, si el problema que te aqueja es, digamos, financiero, adopta la forma de trabajo o de solvencia económica para afrontar la situación. Y así con cada una de las situaciones adversas que se nos presenten. También debemos destacar que somos administradores de la multiforme gracia de Dios, lo cual nos obliga a ejercer nuestros dones y talentos dados por Dios en pro de nuestros hermanos, de nuestro prójimo, para que así Dios sea glorificado en nosotros. Debemos vivir por la gracia y ejercer la gracia de Dios en las vidas de todas las personas, familia, amigos, benefactores, desconocidos y hasta enemigos. A manera de cierre, estimado oyente, quiero decirte que la gracia lo es todo. Te repito, la gracia lo es todo. Dentro de la gracia obtenemos todo. Fuera de la gracia no tenemos nada, absolutamente nada. En el legalismo y la religiosidad no tenemos nada, ni la salvación, ya que la salvación es por Jesús y por ende a través de la gracia misma. Debemos vivir diariamente en la gracia de Dios, y esto requiere un especial esfuerzo por nuestra parte, tanto en fe como en acciones diarias, sometiendo a la carne y los deseos mundanos a la soberanía de Dios en nuestras vidas, en su perfecta y divina voluntad hacia nosotros. Pablo recalca esto a su fiel y amado Timoteo. Timoteo, esfuérzate en la gracia. Someter la carne, nuestros deseos y el dominio propio y conducción de nuestras vidas a nuestro antojo, al control y soberanía de Dios, es muy, muy difícil. Pero es la única forma de hallar gracia ante los ojos de Dios, ya que necesitaremos de la fe y el amor para vivir en el reinado de la gracia de Dios en nuestras vidas. En el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33, nos dice: Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán añadidas. ¿Qué son esas cosas? Pues bien, todas las cosas que necesitamos para vivir, como comida, ropa, techo, trabajo, finanzas, amor, sanidad, felicidad, paz, gozo, además de los deseos propios, conforme a la voluntad de Dios, entre otras. Buscar el reino de Dios es someterse a la soberanía de Dios en nuestras vidas. Es estar bajo el reinado de Dios en nuestras vidas. Es poner a Dios primero que todo, antes que cualquier persona o cosa. Lo importante es que reconozcamos a Dios como único Rey y Salvador, y que hagamos lo que Él nos pide, y Dios, que es justo y fiel, nos dará a su tiempo todo lo que necesitemos. Dios no te quiere en pobreza ni derrotado, y no hablo del falso evangelio de la prosperidad. Te digo que Dios te quiere próspero y con frutos espirituales, siendo suplido abundantemente conforme al carácter divino de Dios en todas tus necesidades. Pero déjame destacar que donde dice su justicia
en el versículo que antes compartíamos, en el original dice su gracia. Buscad primeramente el reino de Dios y su gracia. Buscad primeramente a Jesús. Hermanos, bástense en la gracia de Dios. Que su gracia es suficiente y oportuna para nuestras necesidades. No lo dudéis. Que la paz y la gracia de Dios esté con ustedes todos los días de su vida. Amén. Queridos oyentes y hermanos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que haya sido de bendición para ti. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte en contacto diario con nosotros. Instagram, @cc Predicadores de la Gracia. Facebook, Comunidad Cristiana Predicadores de la Gracia. YouTube, Comunidad Cristiana Predicadores de la Gracia. TikTok, Comunidad Cristiana Predicadores de la Gracia. Dios te bendiga grandemente. Que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté contigo todos los días de tu vida. Amén.